placer que el podcast semanal que estamos sacando, tenerle de aquí de visita a mi íntimo amigo y colega, a Rafael Bracero, al cual yo considero, pues, bueno, no quiero ponerle un rango, pero está entre los primeros 3, 4 o 5 del periodismo puertorriqueño, y más en su especialidad de la televisión, porque comprende una carrera tan larga, tan fructífera, tan exitosa, que vale la pena conversar con él. Y tengo que iniciar esto con sus raíces, obviamente, porque uno es de donde uno nace, de donde uno se cría, y según tengo entendido, al nacer en Barrio Obrero, eso le da la oportunidad a él a tener contacto con la calle, con la gente humilde, con el pueblo, y ahí es que se aprende. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro que sí. Antes que nada, Chu, es un placer y es un honor compartir contigo. Me siento muy contento, muy alegre de tener este reencuentro contigo. Tú eres parte de ese movimiento y eso que tú señalas sobre Barrio Obrero tuvo un significado, un impacto tremendo. O sea, yo viví hasta escuela superior. Graduándome de escuela superior, todavía yo estaba viviendo frente a la Plaza Barceló, donde están los buenos amigos dominicanos jugando domino. Un saludo a ellos. Pero allí jugamos todos los deportes que tú te puedas imaginar. Sí, yo sé dónde queda la Plaza Barceló. Y habían grandes jugadores, algunos fueron jugadores profesionales en diferentes disciplinas. Después Julio Toro fue vecino de nosotros. Flor Meléndez es de esa área allá del caserío Las Casas, al igual que Teo Cruz también. Teo Cruz. O sea, yo tuve la suerte de que la vida me colocó en ese centro de operaciones que fue el primero más importante, porque tuve un disloque cuando era pequeño, antes de los 10 años. Me salió un sarcoma en una pierna, me operaron la pierna y tuve graves dificultades. ¿En corte de edad, a los 10 años? A los 10 años, un sarcoma, radiación en exceso, por poco pierdo la pierna en aquel momento. Se salvó de milagro. Un doctor la salvó con una doctora, la doctora Ángeles Díaz de Fagot, y el doctor incidentalmente fue el mismo que operó, mira qué coincidencia, a Peruchín Cepeda. Mira para allá. Okay, hasta en eso, sin yo saberlo, coincidimos y el hombre me salvó la pierna, quedó bastante afectada, pero estoy trayendo esto a colación, que es una parte íntima de mi vida, porque yo pude hacer lo que yo quise en todos los deportes que tú te puedes imaginar. O sea... Y tuviste la gran suerte que estudiaste en la Central, que la Central era la universidad de las escuelas públicas en Puerto Rico, la mejor escuela. Una virtud. Yo estudié en varias escuelas, pero principalmente antes de la Central, la Federico Asenjo. Esa Federico Asenjo, Siquí Fabergé era el maestro de educación física. Y después, con el tiempo, yo me enteré que era un inmortal del deporte y un señor con una disciplina. Conocí sus hijos, conocí sus nietos en el colegio que se graduaron de ingenieros. O sea, toda esa amalgama y ese señor que era con un carácter muy fuerte, me dio dirección. Yo, que era un titerito de Barrio Obrero, con todos los otros titeritos, que eran buenos muchachos, no hacíamos maldades, pero el grupo, había un grupo que jugaba béisbol, otro que jugaba baloncesto, otro que le gustaba nadar. Yo he estado nadando toda mi vida y gracias a Dios tengo la pierna y la salud que he mantenido hasta ahora. Eso ha sido uno de los grandes ejercicios que ha contribuido a que yo me sienta tan bien hasta ahora. Sí, que el caso tuyo es que tú te gradúas de ingeniero, pero de pequeño te vas sin darte cuenta o dándote cuenta, te vas ligando al deporte. Y entonces te rodeas de personas idóneas, de grandes conocedores, de personas de glorias deportivas, y entonces ahí comienza toda tu Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te dedicas a ingeniero, te gradúas del Colegio de Agricultura y Arte Mecánica de Mayagüez, que ahora le dicen en el recinto universitario de Mayagüez. Te gradúas, pero creo que tuviste alrededor de 15 años como ingeniero, ¿no? De civil, de construcción, ¿no? Sí. Antes de llegar al colegio, nosotros un grupo bien selecto de buenos estudiantes, de tipos de una determinación increíble y una dirección en sus vidas, estuvimos en la Central High. Eligio Armstrong
era el maestro de educación física en la Central High. Y ese señor que después fue amigo mío y yo ayudé cuando en los últimos días de su vida de estar con él. Oye, ese hombre me selló como que tú tienes que tener este rumbo, esta dirección, tiene que haber una disciplina en tu vida, tú no puedes estar perdiendo el tiempo. Y entonces se combinó eso con los estudios y de 26 estudiantes que entraron al colegio, yo era el más joven y había cumplido 16 años entrando al colegio, 25 nos graduamos del colegio. No era fácil. Ahora tampoco es fácil. Eso es, el colegio es como Harvard, como Oxford, para Puerto Rico. Bueno, ahí salen para la NASA todavía. Sí, ¿verdad? y yo te diría que uno de los honores más grandes que uno puede tener es entrar al colegio y poder graduarse. Y yo tengo el honor de que esa gente me exaltaron al Salón de la Fama, alumni, en el colegio, por mi trayectoria como periodista. Y yo me siento altamente honrado con todo lo que había pasado en mi vida hasta ahí. Y de ahí empiezo a trabajar como ingeniero. Como ingeniero, ok. Entonces, tu primer contacto en televisión es en la cadena Pérez Perry, en el canal 11. Cuando aquello que estaba aquí en Santurce, ¿no? Claro que sí. Y creo que tenían la torre por allá, Manresa, creo que se llamaba. Manresa, y estaba Pérez Perry. Que era un ingeniero, dicen que el mejor. Pérez Perry y Ángel Ramos eran dos genios. Él era ingeniero, los dos eran ingenieros. En el caso de Pérez Perry, como él sabía que yo era ingeniero, dice, pero ¿y qué tú haces aquí? Y yo, mira, que eso no hemos entrado en eso, porque saltamos el punto de por qué yo hice todos los deportes, a pesar de las limitaciones en una pierna que tenía, más. Y tenía un tío que era pelotero. Ese tío jugó con Jaime Almendro. Imagínate. Y entonces pudo haber jugado profesional. Y me llevó por primera vez al Sisto Escobar. Y me dijo, Rafaelito, este es el Sisto Escobar, esto es como la maravilla del siglo de los deportes. Aquí tú vas a ver todos los deportes que a ti te gustan, no dejes los estudios nunca y no te tienes que mover aquí. Yo sí me voy de ahí cuando empezó el Irán Bison y el Roberto Clemente, pero yo estuve desde los 10 años en el Sisto Escobar. Y ahí se daba pelota, todo, boxeo y baloncesto se jugaba. Todo, ahí. Fútbol. Fútbol, todo. Ok, Pisticampo. Yo vi Iván Rodríguez, los 46-6, la bala de Yauco, una cosa increíble. O sea, con aquellas zapatillas que se usaban en aquella época y en una pista que sí, no era sintética ni nada. Iván Rodríguez, Ovillo de Jesús, Chavalillo Delgado, Fran Rivera en los 800 metros. O sea, estás hablando de un muchacho de a los 10 años que mi tío me lleva y me dice, hoy viene posiblemente el mejor pelotero de las Grandes Ligas, que hasta ahora todavía ha sido el mejor pelotero que yo he visto en mi vida. Willie Mays. Debuta sí. Willie Mays ese día. El mejor. Y yo estaba allí. Sí. Yo vi a Willie Mays. Y entonces no he visto. Lo más cerca de Willie Mays era el tipo que estaba al lado de él, que era el right field, que era de Carolina, Puerto Rico. Roberto Clemente. Sí. Al cual ayudó tremendamente porque lo ayudó en su desarrollo inicial. Willie Mays vivía en el Normandy, cruzaba la calle, allí lo esperaba Pedrín Zorrilla, que fue un gran amigo mío, al cual cuando yo tenía 10 años, yo lo veía de lejos. Yo veía a Bobby Capó de lejos. Entonces, habiéndose colado uno por encima de la verja del Sisto Escobar, porque uno no deja de ser titerito, o sea, con el grupo de Barrio Obrero, pero eran unos titeritos organizados, con dirección. Habían unos amigos de Puerto Tierra que jugaban pelota conmigo de pequeñas ligas y vamos al Sisto Escobar. Y se jugaba pelota en el canódromo. En el canódromo, allí jugábamos y teníamos que salirnos. Y había un gimnasio de boxeo. Exactamente, y había una cancha allí donde Flor Meléndez metió 1000 puntos en un juego. Sí, sí. Me acuerdo de eso. O sea, que la primera vez que oímos de Flor en ese momento, oye, pero esos fueron unos años maravillosos. Yo vi a Chewy Torres, que fue amigo tuyo personal y mío, peleando. Fernández, no, peleando con Benny Kid Pared. Con Benny Kid Pared. Y después cuando él me dice, Rafa, no me digas que tuviste esa pelea. Y yo la vi del techo. La vi, yo le dije, mira lo que yo le dije. Mira, José, de hecho, el primer premio de Chewy Torres que otorgaron,
yo tuve el honor de recibirlo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que yo le digo, mira, esa pelea con Kid Pared, yo la vi del techo del gran stand de primera del Sisto Escobar, que nos habíamos colado por la torre de alumbrado. Y yo estaba allí con Julio Toro y unos tipos del barrio. Y entonces yo vi a Kid Pared que te dio 20 galletas y la dieron empate. Tú no ganaste esa pelea. Tú sabes que Kid Pared venía molesto de Cuba porque había peleado con Luis Manuel Rodríguez y supuestamente le robaron la pelea. Entonces él se molestó y se fue de Cuba y vino aquí a pelear con eso. Que después, desafortunadamente, Florentino Fernández lo noqueó. Oh, sí, sí. ¿Y tú te acuerdas de Obdulio Núñez, que sí, él le ganó, que le noqueó? Eran cuñados. Sí, eran cuñados, que era de Bayamón. Ese flaco era guapísimo. Sí, señor. Esa también la vimos. La vimos. La vimos. Oye, y las eliminatorias de Guante Dorado, ¿tú te acuerdas de eso? Bueno, las eliminatorias de Guante Dorado en el Sisto Escobar. Yo iba con una piña de los que les gustaba el boxeo, porque eso era segregación. O sea, los que les gusta el boxeo, pues yo siempre estaba allí. O sea, basquetbol, lo que fuera, natación, pero el que nadaba no necesariamente le gustaba el boxeo, porque eso es así. Nosotros veíamos los campeonatos nacionales, o sea, de eliminatoria de todo Puerto Rico. Felipe Rodríguez era árbitro. Héctor Cardona también era árbitro. Ismael Quiñones Falú, el árbitro. Sí, yo lo vi perder una final con Juan Collado de Ponce. Nunca se me olvida. Yo se lo digo a Ismael y él se echa a reír, semicompleto. Y vi pelear allí también a Vitín Meléndez, que era tremendo peleador, que se fue para Nueva York. Sí, tremendo. Tuvo mala suerte. Víctor Valle. Sí, era el que lo entrenaba, ¿no? Era un buen peleador. Buenísimo. Era como un Calderón a la derecha. Sí, y otro que le decían Batata Jiménez, algo así. ¿Sabes? Eran unos peleadores. Daniel Berrío, que trabajaba en los muelles. Daniel Berrío le ganó 4 veces a Teo Cruz. Teo Cruz nunca le pudo ganar y Teo Cruz fue campeón mundial. Sí, señor. Con Sasso Betancourt. Sí. Con Sasso, ¿te acuerdas de Sasso, el entrenador? Sí, claro que sí. Dice Daniel Berrío, que desgraciadamente fue a pelear a México y lo noquearon. Después fue a pelear ese fue el chino Díaz, un dominicano que fue a pelear con Rafio King en África y lo noquearon, pero ahí salían unos peleadores tremendos. Tremendo. Y el Sisto Escobar era un centro. Yo vi a Terín Pizarro por primera vez en el Sisto Escobar. En el Sisto Escobar, en béisbol aficionado, él jugaba para un equipo que dirigía Harry Resach y yo lo vi en la segunda base. ¡Zurdo! En segunda. Yo nunca había visto eso. Y entonces cuando él batea más que todo allí. Sí. Entonces vi un duelo de Roberto Barbosa contra Terín Pizarro. Barbosa, porque a nivel aficionado, y después tuve la oportunidad de cuando Barbosa firma con San Juan. Y entonces en ese proceso yo no pensaba nunca, yo pensaba que iba a ser ingeniero o un profesional, pero no pensaba que iba a tener esas vivencias que estuviéramos hablando ahora aquí. Pero eso te fue preparando. Claro que sí. Si tú pretenderlo posiblemente, pero te encantaba tanto el deporte que te fue preparando. Y entonces al unirlo con tu carrera de ingeniero, pues llega todo lo demás. Bueno, yo recuerdo que eso mucha gente no lo sabe. Clemente empezó jugando softball. Claro. Softball. Con el sello rojo. Con el sello rojo. Ahí es que empieza Clemente. Y mira a dónde de softballista, mira a dónde llega. Y Peruchín, si mal no recuerdo, nunca jugó por las ligas menores, ¿no? Peruchín fue directo no, jugó con el Cocomo, jugó y después jugó en AAA. Jugó en AAA. Jugó en AAA también. No fueron muchos años, ¿no? No, muy poco. O sea, la gente, bueno, la última defensa, Orlando es muy amigo mío, muy amigo. Y un saludo a Orlando, que sabemos que en algún momento va a escuchar esto. Él sabe que o sea, desde el médico ese que me salvó la pierna. O sea, yo di una oratoria en el colegio de abogados en un caso de Pedrín Zorrilla que me invitaron. Y entonces ahí hablé y estaba Osvaldo Gil. ¿Y de qué lo operaron a él? ¿De los pies? No, él era medio sambo. Nadie en su sano juicio. ¿Él era corino o sambo? Él era todo lo corino que tú te puedes imaginar. O sea, él tenía dificultades en las rodillas, sí. Hubo que romperle las rodillas. Él tenía dificultades en los tobillos, hubo que enderezarle los tobillos. Él nunca tuvo un flat form con sus piernas. Entonces, cuando la gente habla de los grandes novatos que ascienden a las grandes ligas, este es un fenómeno. Yo me echo a reír. Te estoy hablando de gente que está en MLB.
Tú dices, caramba, se le olvidó que existía Peruchín Cepeda. Sí. Tenía 20 años. 20 años. O sea, y cargó ese equipo. O sea, cuando los Gigantes de Nueva York se trasladan a la costa del Pacífico, oye, el héroe era Orlando Cepeda. O sea, de Baby Bull. No era Willie May. No lo era porque Willie May era un individuo que no era tan extrovertido como Orlando. Orlando tocaba conga, su amigo era Tony Bennett, y sigue por ahí. Tú sabes. Y entonces, pues, en adición a que daba esos palotes descomunales y era buen filiador en la primera base. Pero tuvo que jugar de field, ahí se lastimó años más tarde, tuvo que salir del equipo, y el equipo salió de él y tomó la determinación de salir de él. Cuando él pasa a San Luis, es el MVP y lleva a los Birdos, ¿te acuerdas? A la Serie Mundial. O sea, de eso es que se trata la cría de Cepeda, que yo siempre que hablo de él, pues me emociono porque lo ayudamos en todas las disciplinas y el hombre superó eso. No, y además logró sobrevivir a aquel desliz que tuvo, que eso le puede pasar a cualquiera, tuvo un desliz. Con aquel superó. Con aquel pelotero de Cagua, ¿te acuerdas? Herminio Cortés. Sí, Herminio Cortés. Y nada, a mí nunca se me olvida que cuando él fue a buscar el paquete, la policía lo quería tanto. Y dice, no, aquí no hay ningún paquete tuyo. No, yo tengo un paquete, que aquí no hay ningún paquete tuyo. Y el zángano lo... Pero es un tipo bondadoso, cristiano. Mira, cuando él sale de allí, esto es increíble. Esto quizás mucha gente no lo sepa, lo vamos a revelar aquí. Cuando él sale de allí, él no estaba mal económicamente. Claro. Y entonces Wilfredo Gómez tenía una casa en Trujillo Alto, se la cedió, le dijo, tú vives ahí mientras tú puedas, no hay ningún problema, tú sabes. Allí en la carretera 845 y se la dejó Gómez allí, él vivió un tiempo ahí. Otro bondadoso. Otro bondadoso porque Gómez reconocía excelente el talento del tipo y dijo, este hombre acaba de salir ahora, estuvo preso, pues hay que ayudarlo, porque ¿qué va a hacer él ahora? Y con el estigma ese que se quedó tantos años, ¿no? Hall of Famer. O sea, después de todo eso, el hombre siguió y tenía la ayuda. Osvaldo Gil bregó directamente también con ese proceso de rehabilitación de Orlando. Mucha gente. O sea, las bendiciones de la esposa y la viuda de Pedrín Zorrilla, la familia, él todavía mantiene, ya no puede estar viajando, no está en buena condición ahora. Ya tiene como sus 80 años, yo creo. Está ya en los 80, por ahí cerca o cercano. Pero él sigue, creo que tiene como un puesto, ¿no? Con Gigantes, como honorífico, social, ahora honorífico, está. Sí, está. Para que se gane su dinerito ahí, exacto, tranquilo, ¿no? O sea, pero ha sido una de las grandes glorias. Tuvo un accidente, se cayó. Sí, malo, un accidente malo. Yo creo que, yo siempre le decía que el problema tuyo fue que coincidiste con Roberto Clemente. Si tú coincides con Roberto Clemente o con Willie May, alguien va a llegar segundo. Alguien tiene que llegar. No, yo no he visto un pelotero más completo que Willie May porque lo hacía todo. Impulsaba carrera, bateaba. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Igual que bateador, lo que pasa es que lo único que hacía era batear. Pero William decía que él le veía la costura a la bola. Sí. Y que William estuvo varios años como piloto en la guerra de Corea, en la Segunda Guerra Mundial. Los mejores años de su vida. Sí, lo tumbaron 2 veces. Lo tumbaron. Si ese hombre llega a jugar esos años en las Grandes Ligas, no hubiese habido récord de cuadrangulares. El último que batió 400. A batear 400 en la Grandes Ligas. No, era una cosa maravillosa. No era un gran filiador, no tenía velocidad. Y no tenía personalidad, era un amargado. Totalmente, y eso no le ayuda. No es el caso de Henry Aaron, que tuvo una bondad toda su carrera. Tú sabes, entonces... ¿Y de dónde ese flaco? Dicen que de la muñeca. A mí me decía Pantalón de Santiago que tenía... Pantalón de Santiago insistía que el mejor pelotero que él había visto en la Grandes Ligas no era Willie May, era Han Aaron. Y teníamos una discusión. Y yo le digo, chico, tú no puedes comparar en el fildeo y la velocidad, el brazo, la elegancia en el fildeo. Tú no puedes, no, tú estás equivocado. Y lo espectacular. Sí, pero como con pantalones no se podía discutir. lo sé, que en paz descanse. Sí, pantalones aporfiados por naturaleza, pero encantador. Yo creo, por ejemplo, yo tuve una amistad de cerca con Luis Rodríguez Olmo, y él me decía que el mejor pelotero que él había visto era Adolfo Luque. El cubano. Entonces, sí, me dice, por esto y por esta razón. Ese hombre llegó a ganar 20 y pico de juegos con Washington. Y era un bateador y éramos peloteros. O sea, era una cosa... Y dicen que el otro cubano, Martín Dihigo, que era un pelotero completo. Pitcher y outfielder. Sí, y entonces cuando tú
entras en esa zona que son jugadores del pasado que no están, muchos de ellos no están bien contabilizados en términos de lo que hicieron. Ese Hall of Fame. Sí, señor. Y yo creo, y Willard Brown está allí. Willard Brown. En el sitio Escobar yo vi a Willard Brown. Y entonces yo vi a Walter Clarkson. Oye, yo dije, ven acá. Y a Satchel Paige, no, es Satchel Paige, no. Pero lo vi a través de la cabeza de Griffin Tirado, de Pancho Coimbre, de Carlos Lanause, el papá de Charlie. Sí. O sea, yo tuve la oportunidad de entrevistar a esa gente. Y ellos te hablaban de... Ellos me hablaban porque yo, como estamos hablando aquí, háblame de fulano de tal, John Forrest Smith. Y entonces me preguntaban, ¿pero de qué edad tú tienes? Y dice, es que yo tengo toleteros. Yo guardaba los toleteros. O sea, la fiebre mía era de tal naturaleza. Okay, esto me salvó la vida porque o yo estudiaba, que me gustaba estudiar, o el deporte, y tenía que hacer tanto deporte, no tenía tiempo para trampear y cometer muchos errores. No. Vea, eso es un consejo que los que nos están escuchando deben tenerlo en cuenta cuando tú quieres ser un profesional en cualquier cosa. La disciplina, la dirección. Y buscar el perfeccionismo y la verdad. Siempre buscar la verdad. Y portarse bien. Siga por ahí, por la línea. Yo siempre le digo a la gente con mucho orgullo, por lo menos en el periodismo escrito, que la prensa americana, contrario a lo que la gente cree, no es tan objetiva, porque la objetividad de ellos concierne en citarte, en ponerte los quotes cuando te entrevistan. Pero ellos no profundizan y buscan... ¿Tú lo hacías? Sí, yo lo hago. ¿Tú lo hacías? Y lo seguiré haciendo. Sí. A mí tú me puedes decir lo que tú quieras. Eso es importante. Yo tengo que averiguar si es verdad. Y tuviste 20 problemas con 20 personas. Claro, porque Don King me podía meter una mentira a mí y entonces yo tenía que publicarla. ¿Tú sabes? Y Don King era manipulador. Don King, una vez yo voy con Ramón Corf. El rey. Sí, yo voy a pagar el hotel que yo estoy con Ramón Corf en una pelea. ¿Qué pelea fue? ¿De Benítez con Carlos Santos? ¿Benítez con alguien que fue promotor? Y cuando yo voy a pagar a la caja, me dice, no, ya tú estás pagado porque usted es guest de Don King. Y digo, no. Me dice, pero es que no podemos cambiar la computadora. Ya esto aparece pagado. Y digo, no, llama al gerente. Esto lo pago yo. ¿Por qué lo va a pagar Don King? Tiré una American Express. Tuvieron que sacar. Porque Don King te manipulaba así. Claro que sí, claro que sí. Lo que buscaba era... Pero qué clase de elemento es. No. O sea, eso es un tipo autodidacta de unas dimensiones increíbles. De la calle, bolitero. Oh. Y además se educó estando preso, empezó a leer filósofo. ¿Y por qué estuvo preso? Porque por matar, tú sabes. Y entonces tú ves ese tipo como te habla, esa labia que tenía. Ahora ya está acabado, porque ahora Bob Barum le pasó por el lado. Sí, hace tiempo. Hace tiempo. Y tienen la misma edad, mira qué coincidencia. Sí. Y uno se gradúa, uno era fiscal en Nueva York. Y estudió, creo que fue en Yale o en Harvard, se graduó, un tipo brillante. Y se dedica al boxeo. Tú dices, pero ven acá, Bob Barum, un hombre tan Tú sabes que él formó parte de las investigaciones para tratar de descarrilar a Don King y meterlo preso. Sí. Nunca lo pudo hacer. No. O sea, el hombre era tan habilidoso. Yo tuve la oportunidad de entrevistar varias veces a Bob Barum y con respeto, yo le dije, yo he conocido mucha gente autodidacta que son cerca de genio, 150, 155. Don King, entonces me dice, eso es un hell of a guy. No, se me escapó 20 veces, era de más. ¿Por qué? Porque era un tipo de la calle. Si tú sumas toda esa inteligencia a la calle, ¿ok? Y al barrio, o sea, a tu codiarte cuál es la persona bondadosa, cuál es el bueno, cuál es el regular y cuál es el maleante que te trata de truquear. Y entonces la profesión mía, yo tuve miles de empleados. Oye, y yo me los encuentro por ahí, todavía son amigos. Don King le robaba a todos los peleadores, a Mike Tyson, a Julio César Chávez, a todos le robó. A todos. Y los hizo ricos, los que pudieron bregar y administrar su dinero. Pero tú sabes quién le robaba a él, Yamil Chávez. Claro. Porque ese libanés cubano. Ese estaba en otra liga. Ese estaba en otra liga. ¿Cómo te decía? El varón. Esa era la frase del varón. Señor. ¿Qué tipo? Oye, fíjate, ahora que yo hablo de frases, hay una frase que tú patentizaste. Esa fue la de continuaremos. ¿Cómo se te ocurrió eso de continuaremos? Yo creo que es importante. Eso era en Guapa, ¿no? La vida, sí. Eso fue en Guapa. Y entonces no hay una noticia absoluta.
hay ramificaciones de esa noticia. Y entonces cuando tú buscas atrás y empiezas yo te entrevisto a ti, y yo tengo que ver cuál es la partitura de tu vida. Y entonces puede ser una buena entrevista de un tiempo, pero hay unas cosas donde tú participaste que no va a poder encajar en esa entrevista. Y esa historia tiene que continuar. Claro. ¿Para qué? Para que tú tengas un macro de quién es esa persona. O sea, uno no vive en un mundo absoluto. Uno hace muchas cosas. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿cómo ha sido tu vida? Mira, la vida mía, yo creo que más maravillosa no puede haber sido. O sea, si tú supieras que el bullying, porque yo me quedé cojo de una pierna, o sea, y tuve mucho bullying. Yo aprendí a defenderme porque yo peleaba con los iguales en mí y yo salía bien. Pero entonces quería pelear con los más grandes y tenía una dificultad. Papi le pagó a una persona que tenía un gimnasio para que me enseñara a pelear. Y entonces yo cogí ese bullying y lo revertí. Aquellos jóvenes que nos están escuchando, lo revertí e hice como Don Quijote. Cuando Sancho le dijo, los perros están ladrando. Sí. Dijo, déjalo que ladren. Nosotros seguimos nuestro camino. Y entonces, o lo que escribió Satchel Paige en el libro, Don't Look Back. Ajá. Yo nunca miré para atrás. No, que este tipo no puede llegar con esa pierna. Oye, yo jugaba softball, que fue lo que jugué en el colegio. Con Biffy Meléndez era la segunda base de nosotros. Es fraterno mío, sí, Biffy. Ok, o sea, teníamos un buen equipo y yo era el center field del equipo. Primer bate, bateaba la zurda también. Ok, aprendí con Colcho y con Charpita. O sea, Julio Toro puede darte testimonio de eso. Entonces dice, pero tú no puedes haber jugado baloncesto con esa pierna. Y dice, yo donkeaba la bola. Si no, pregúntale a Julio, que jugó muchas veces conmigo. Increíble, ¿eh? O sea, porque tú no puedes ponerte limitaciones en la vida. Ya uno está retirado y la gente me dice, pero ¿y por qué tú no sigues? ¿Por qué tú te fuiste? No es igual. No. Ya yo me fui. Un ciclo, ya. Sí, ya. Yo estoy tranquilo con mi señora y yo estoy más feliz por todo lo que ha hecho. Deja que otras personas hagan lo que ellos quieran. Claro. ¿Sabes? Claro. Fíjate, yo como una cuestión de crecimiento, me iba al gimnasio del Canódromo a aprender con Sasso Betancourt. Entonces Sasso me cogió como ayudante de él, de que yo le llevara, yo era timekeeper de él, yo le llevaba los asaltos y todo, y aprendí mucho de boxeo con él. ¿Por qué? Porque estoy con un entrenador y él me enseñaba, yo le preguntaba. Y después entonces me hice juez de boxeo con Sergio Lugo. Tomé un curso con Samuel Conde, que todavía sigue siendo juez. Los dos sacamos 100 en el curso que él dio, en el seminario. ¿Por qué yo me hice juez de boxeo aficionado? Porque yo quería ver, cuando yo veía una pelea profesional o aficionado, yo tenía que tener una perspectiva de cómo un juez la ve. Otra cosa que yo aprendí, que yo sé que seguramente tú lo harías también, cuando yo estaba en una pelea de boxeo, ¿te acuerdas que nos sentaban cerca del ring? Pues yo, el minuto de descanso era cuando yo miraba las esquinas. Y yo leía el body language, y yo leía las instrucciones, me estaba dando cuenta que era lo que estaba pasando, que eso la mayoría de los periodistas no lo hacen. Y en el juego de baloncesto igual. Cuando el tipo pide tiempo, yo me fijaba. Yo me sentaba, había un premundial en San Juan, y yo le decía a Carlos Morales, ¿tú te puedes sentar conmigo? Carlos Morales se sentaba conmigo. Entonces yo le preguntaba para aprender. Carlos, el hombre pidió tiempo, ¿ahora qué tú crees que va a pasar? Y él me decía, mira, seguramente pasa esto, plan B. Plan B va a ser esto. Excelente, Carlos, siempre. Buena gente. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás aprendiendo. Porque si tú no aprendes, después tú no puedes transmitir tu conocimiento, ¿sabes? Y eso es una cosa bien importante que tú señalas, y me alegro que la traigas a colación. El periodismo tiene dos vertientes. Está la parte académica, que tú vas a la universidad y tú estudias periodismo. Pero si tú vas a hablar y vas a hacer hard news, cuando yo entré a Guapa, querían que yo hiciera hard news. ¿Por qué? Porque yo me he ocupado de ir, yo no sé si tú tienes la oportunidad de verlo también. Hay un programa de Canal 6 que es Prohibido Olvidar. Prohibido Olvidar, se lo recomiendo. O sea, ahí están las vivencias. Los otros días pasaron una nota de Rafael Cordero, que fue un hombre negro que tuvo una escuela para niños no aventajados y los enseñó y los preparó. Y dentro de esos dos
discípulos. Me llamó la atención que uno era Alejandro Tapia, el del Teatro Tapia, que fue un gigante en la historia del país, y Valdoriotti de Castro. Mira para allá. Wow, entonces tú dices, esa yo no la vi venir, yo no la sabía, tengo que estudiar más de eso. Pues mira, yo fui y busqué algo de Valdoriotti de Castro, porque yo bromeo con las personas cuando voy a dar una charla y le digo, mira, tú tienes que saber que Roberto Clemente no es el del Coliseo, no es el del avión, no era dueño de una línea aérea. Roberto Clemente ha sido esto y esto, y tienes que ir allá. Cuando tú vas a empezar, si es carrera deportiva, tú tienes que saber béisbol. ¿Dónde se inventó el béisbol? ¿Quiénes participaron? Aquellos atletas negros, que muchos de ellos eran mejores que no los blancos de aquella época, que los blancos de ahora. O sea, yo vi a Bob Clason, 30 y pico de años, darle unos patazos encaramándola en una torre del left field de jonrón. Que ese batazo, pues, podía haber trascendido más de 450 pies. Yo lo vi a Bob Clason y dije, oye, ese tipo tiene 36 años. Monte Irving jugó aquí también, ¿no? Monte Irving. Raymond Dandridge, Talúa Dandridge. O sea, que vino aquí, lo trajo Pedrín, viejo. Yo vi todo eso, regresando al Escobar. Yo vi el jonrón, que los otros días estaba escuchando unos buenos amigos a quien aprecio enormemente, hablando de ese jonrón que dio Frank Howard a Jack Fisher. Yo estaba allí. Yo también estaba. O sea, nosotros somos parte de 300,000 personas que estaban en ese parque ese día. La bola se desapareció. Ok, y entonces la bola pasó toda la verja, sí. Cayó cerca de la playa del Escambrón, sí. Que esos son como 550 pies. Pero hay un detalle interesante. O sea, ese Jack Fisher que vino aquí con el equipo de San Juan era un pitcher de los Orioles de Baltimore. Y ese fue el pitcher que le hizo el último lanzamiento a Ted Williams del jonrón para retirarse Ted Williams. ¿Qué cosa? Jack Fisher, pues. Jack Fisher. Entonces, tú estabas allí y yo me río en casa. Entonces, Ted Williams se retira con un cuadrangular. Contra Jack Fisher. Contra Jack Fisher. O sea, y Frank Howard, que era un tolete del carajo. 6'6", un hombre muy alto. Sí, un tipo... Que fue dirigente. Sí, no, era impresionante. Sí, yo lo que encuentro ahora, yo creo que es normal por las redes sociales, que la mayoría de los jóvenes se van a las redes sociales a buscar cosas en Wikipedia, en Google, pero Wikipedia no necesariamente tiene los datos correctos. No lo tiene. Porque eso la gente lo alimenta, la propia gente lo alimenta, claro. A los conocidos. Entonces, en Google tampoco todo lo que tú encuentres ahí es la verdad, ¿sabes? Que es lo que una vez yo estaba comentando contigo, que ahora hay lo que llamamos historiadores del deporte. Empiezan a opinarte del hipismo, empiezan a opinarte del baloncesto, del boxeo, pero no vivieron lo que están contando, sino que fueron a la biblioteca de la Yupi, hicieron un recorte del periódico y lo leyeron. Yo considero que tú y yo hemos tenido la gran suerte, por lo menos 50 años, no queremos adelantarnos más, hemos seguido el deporte de aquí, totalmente. El deporte internacional. Y entonces identificamos aquellas figuras que jugaron muchos años atrás. Claro. Y tienes que hablar con ellas. Claro. Y tienes que intercambiar. O sea, una pequeña anécdota. Pedro Montañez, uno de los grandes peleadores que ha producido Puerto Rico en la historia, se convirtió en buen amigo de nosotros. Cuando tú y yo coincidimos. Y Pedro Montañez, cuando yo iba a narrar baloncesto, que yo iba ahí bonito, yo entraba a Calle y buscaba a Pello, porque a Pello le gustaba estar al lado de donde estaban las cámaras, y yo le decía a Nicky Valentín, que era el director, Nicky, pónchame a Pello, porque voy a hablar. Pero ¿qué pasa? Que Pello tenía unos grandes amigos, y me lo dijo un día, y dije, ¿cuáles son los grandes amigos tuyos? Mira, yo me reúno con Pancho Coimbre, con Griffin Tirado, con Luis Villoda, con Carlos Lanause, y sigue por ahí, Millito Navarro. Ok, yo le dije, pero cuando se acaban los juegos, yo dije, yo quiero estar allí. Oye, entonces un boxeador, ¿eh? Oye, sí, porque el hombre era bien inteligente. Sí. Y tú sabes que él era un galán de tres pares. Sí. Y entonces, esto que nosotros estamos haciendo aquí, yo lo hacía con ellos sin hablar mucho. Yo le preguntaba,
¿y cómo era aquella pelota? ¿Cómo tú comparas esa pelota con la que ves ahora? Ok, entonces la mayoría coincidía que Coimbre era mejor que Clemente. Hasta el mismo Clemente decía, era mejor. Mi tío vio a Coimbre y él me decía, yo vi a Coimbre, tú sabes. Y yo creo que Clemente estaba empezando por aquel entonces. Me decía, yo creo que este muchacho no va a ser mejor que Coimbre. Digo, después pasó y se desarrolló. Y tú no sabes lo que hubiera hecho Coimbre. Pero la gente mayor me dice, si Coimbre hubiera llegado a Grandes Ligas, o sea, hubiera sido tan bueno como el mejor de los que estaban allí. Sí, hay que quererle porque los números no mienten, ¿no? Pero pasa eso, que entonces yo creo que los jóvenes ahora, yo no tengo nada en menoscabo ni nada, al contrario, pero los periodistas jóvenes ahora, dependiendo en dónde estén, en cuál de los medios, radial, televisivo, escrito, no consultan, no les gustan consultar, no les gustan aprender de las personas que todavía existimos, que tenemos un caudal de conocimientos que deseamos. Yo estoy loco por ayudar. Claro. Yo le decía a mis compañeros jóvenes del Nuevo Día, cuando yo escribía en el Nuevo Día, yo les decía, mira, cualquier duda, por favor, cuando muera alguien contemporáneo del deporte, avísenme, porque yo hago una columna inmediato, porque es un deber mío recordar a esa persona. Yo tengo una anécdota que te va a encantar. Yo era tan amigo de Pantalones, que vivía ahí en Parque La Fuente, que un día yo le digo, Panta, yo te quiero tanto que yo voy a escribir, cuando tú te mueras, yo creo que yo voy a estar vivo, yo voy a escribir una columna sobre ti. La voy a escribir ahora para que tú la leas en vida. Me dijo, vete al infierno. Vete de aquí. Muchacho, vete de aquí. ¿Cómo tú me estás diciendo eso? ¿Sabes? Para pegarle el vellón que se lo dije. Oye, me tocó escribir de él cuando él muere, ¿no? Qué cosa. Y entonces yo dije, lo que es la vida, ¿ah? Lo que es la vida cuando él muere, porque él quería que yo le hiciera un libro, porque Fufi le había hecho uno. Entonces yo lo toreé porque yo no quería faltar el respeto a Fufi, que ya había escrito uno. Claro. Y yo decía, yo hacerle otra vez. Él me decía, no, pero lo que Fufi puso ahí, todo fueron mentiras y relajos de Fufi, todo lo tiró a relajo. Eran Pantalones, era sí, así. Pantalones. Todo eso es relajo y eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando iba al hipódromo, yo me reunía los viernes, digamos, Eric Rodríguez, nos reuníamos Pantalones y Norman bajaba, narraba una carrera y bajaba a hablar con nosotros. Entonces, Eric y yo gozábamos. Porque ver una discusión de Norman H. y Pantalones, eso no tenía fin. Eso no tenía fin, porque los dos de verdad. Y Norman es de la escuela esta. Sí. No sé, Norman. Oh, Norman es un periodista. increíble. Norman escribió en El Mundo y en El Nuevo Día. Norman empezó Tremendo. en El Nuevo Día. Y vio. Eso que estamos hablando de Cito Escobar, Sí. él estaba allí. Él estaba allí y él mira lo que se convirtió. Sí. Un narrador, ahora está retirado, está narrando los sábados y domingos porque me dice que ya está cansado, que él recibe una buena pensión de Lupagra. Yo no sabía que Lupagra daba pensiones, tiene una buena pensión de Lupagra, que ya él lleva muchos años, ya creo que cumplió 50 años, ¿sabes? Y es un fenómeno, porque yo vi a Pito Rivera Monge, yo iba al hipódromo en el comandante ahí, en la 65 Infantería, y Pito Rivera Monge era un títere. Pito Rivera Monge decía, póngalo, pueblito, póngalo, que ya ganó. Era un entertainer. Sí, él era un entertainer, sí. Pero tenía una vista tremenda. Sí. Dice, yo no uso binoculares. Lo mío es que lo estoy viendo de aquí, tú sabes. Entonces él se trepaba allí, cerca de donde empezaban a los jinetes, en un murito que había, allí narraba la carrera él. Sí. Y la verdad, pero era un entertainer, era un tipo, pero Norman le reconoce. No, Norman le dio seriedad y dirección a eso. Pero Pito fue el que elevó la popularidad del deporte en la radio. Yo pongo a Pito Rivera Monge dentro de... Manuel Rivera Morales. Exactamente. O sea, yo tuve la virtud y el honor de transmitir con Ernesto, ¿sabes? Pero transmití con Rivera Morales y Fufi. Pero en el caso, cuando Ernesto y yo empezamos, oye, estábamos los dos. Y entonces había algo que queríamos incorporar, que lo habían hecho en Estados Unidos. Tienes que poner una persona que haya jugado el juego. Claro. Y que pueda dar ese panorama. Y entonces, la óptica totalmente, cuando yo estaba narrando para Bayamón, yo me llevaba a Guillermo Hernández, que estaba en las Grandes Ligas, que Willy Hernández. Sí, Willy, que premio Sayón y el más valioso con Detroit. O sea, estuvo Félix Millán, Orlando Cepeda. Orlando estuvo conmigo y yo... Como sí. Yo lo llevé allí y tuve que abogar
O sea, y entonces eso, y entonces ni hablar en el básquet. O sea, yo transmití con Johnny Baez, con Juan Vicente. Que Johnny Baez está vivo todavía. Sí, señor. Saludos. Sí, que nos vas a escuchar en algún momento. Y yo coincidí con los dos cuando Johnny tiene el problema y viene la amputación doble de Pachín. Coincidí en la casa de Johnny. Mira para allá. Ok, y pudimos hacer una Cuando vino el rey de España, vino a visitarlo. El rey de España llegó aquí y dijo, ¿dónde? Y le dijeron, vete a la Roosevelt, que hay una placita allí, que hay un bar allí donde él se mete. Y el rey llegó allí y se tomó una copa de vino con Johnny Baez, el rey de España, sí, señor. Era fanático de él con el Real Madrid. Y esas son las cosas que cuando tú empiezas en este campo, tú tienes que saber quiénes eran esos, los tuyos. Johnny Baez fue campeón de anotaciones en los Panamericanos del 59 sobre Jerry West. En Chicago. Sí, sobre Jerry West, que es el logo de la NBA. Era NBA. Johnny Baez era NBA. Sí, Johnny. Teo Cruz era NBA. Ese tipo era NBA. O sea, entonces la gente le dice, pero lo que pasa es que ya no hay. Espérate, que algunas veces... O sea, Héctor Blondell hubiese llegado al NBA. Claro. Lo que pasa es que algunas veces no lo hacen iguales. No. O sea, eso pasa como en la política. O sea, a mí siempre me ha gustado la política. Desde cero, desde la invasión, no desde la invitación. O sea, porque a uno le gusta leer todas esas cosas y te das cuenta cuando empiezas a hablar con personas mayores que tú a través de mi vida, que los hombres no se repiten así. No. O sea, no hay una repetición de Piculín Ortiz. No. Tú tienes que ir hasta Teo Cruz. O tienes que ir hasta Teo Cruz. Y ahí te detiene esos tipos que dominaban esa pintura. Dice, no, que el equipo no es igual. Pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿cuántos Clemente han habido? O sea, ¿cuántos Wilfred? A mí me da gracia cuando le echan la culpa a Barea de que Barea no ha logrado ir a una Olimpiada. Pero ¿con qué equipo ha jugado Barea? Claro. Mira la compañía que ha tenido Barea. Porque Carlos Arroyo tuvo a Piculín, a Minci, a Ramón Rivas. Aquello era un equipazo. Unos equipazos, ¿no? Sí. Tenía entonces a los hermanos Papirito, a Edgar León. ¿Cuántos jugadores? Coincidieron. Larry Ayuso, Casiano. El apoyo, ¿no? El apoyo. El apoyo. Entonces, eso pasa... muchas veces, algunas veces injusto con Eddie Casiano, sí. El mismo Barea no tenía toda la información. Sí. Tienes que, o sea, y cuando por ejemplo Barea hace ese tipo de statement, oye, que uno aprecia y quiere mucho, no solamente a Barea. Él lo había hecho 3 semanas antes. Yo lo sé. Y se lo dijo a Casiano. Que está muy bien, pero que hay veces que lo mejor es lo que tú no dices. Sí. Y más cuando tú pero a él lo que pasó fue que él se dejó llevar por unos veteranos que ya no están en la selección, claro. que le dieron queja. Sí. Yo te lo digo públicamente. Sí, señor. David Huerta, Mojica, como quedaron fuera, pues empezaron a decirle que no había estructura en el equipo, que pasaba tal cosa. Y Barea cometió la pifia de hablar a destiempo, ¿no? Porque eso él tenía que entonces discutirlo primero con Jun, con el otro, y hablarlo. Claro, eso. Ahora, Barea es una bella persona. Oh, tremendo. Y yo te voy a decir una cosa, lo que ha logrado Barea, eso no lo logra nadie. Es un tipo, un drafted, un tipo con esa estatura. Libra por libra. Libra por libra. Libra por libra. Oye, cuando él lo dejan fuera ahora, que Mark Cuban le regala 2.7 millones mínimo de regalo por su trayectoria. Claro que sí. Yo vi la entrevista de Carla y de Donnie Nelson, del gerente general del equipo, el presidente y del dueño y del coach, donde dicen los dos coinciden, dura media hora la conferencia de prensa, los dos coinciden, que no han conocido un jugador más competidor que Barea. Competidor. Que se tiraba ahí a ganar, winner. Es un tipo, tú sabes. Y eso desde pequeño. Desde pequeño. Desde la cuna, eso. Desde la cuna. Wow. A los 5 años yo tengo un video de él driblando por la izquierda. Le decían el canito de Mayagüez. Sí, señor. Y cuando yo estoy haciendo el libro de él, que me toca entrevistar a su abuelito, el de Cagua, el papá de Jaime y de José, que ya murió. El papá tenía todos los álbumes y eso me ayudó muchísimo a poder hacer el libro. Todo lo que corte el periódico. Había un equipo, el equipo de Torrimar siempre le ganaba al equipo de Barea allá en las categorías menores. Y el abuelito le dijo a Barea, yo te voy a dar $10 por cada punto que tú metas. Este juego no podemos perderlo. Barea echó 36, fue el primer cheque. 360 pesos le tuvo que dar el abuelo, esa fue su primera profesional. Cuando era un niño.
Tú sabes, el Canito de Mayagüez. Tú dices el Canito, Aliberdiel jugó con él. Bimbo Carmona jugó con él. Hubo una serie de jugadores aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que Barea nunca. Barea fue el mejor anotador contra Chris Paul y contra Deron, aquel Deron que era point guard, que casualmente Deron, otro jugador mayor, nacieron el mismo 23 de junio, el mismo año, y los tres jugaban point guard de Dallas. Eso va para el libro Guinness. Tú sabes, 3 point guard que jueguen en el equipo, Deron Williams, que jueguen en el mismo equipo, y nacen el mismo día, el 23 de junio del mismo año. Una coincidencia bien grande. Y es difícil encontrar un jugador libra por libra como Barea, que se haya proyectado en ese mundo que no permite a esos muchachos. No. Algunos son hasta más talentosos por mucho. O sea, que Barea, pero el corazón... Isaiah Thomas dijo los otros días que Barea fue el que le abrió la puerta para que él pudiera jugar siendo pequeño. Claro que sí. Claro, porque demostraron que los pequeños también pueden jugar. La cría. Yo hice un análisis, un estudio. No ha habido un point guard undrafted de menos de 6 pies, ni Bob Cousy, blanco, que hubiese ganado una sortija de NBA. Va a llegar el año que viene asistente de Dallas, de Carlisle. Va a llegar a dirigir primero en la liga esa de desarrollo y después él va a llegar, acuérdate, que va a llegar a dirigente del NBA por su IQ. Sí, señor. Su liderazgo. Él es un tipo que habla, opina. Carlisle le regala el libro de jugadas a él cuando acaba la temporada, se lo daba para que fuera leyendo y empapándose. Y Carlisle le permitía a él que opinara. Tú sabes que los coaches del NBA llaman a los asistentes ante una jugada para preguntar al defensivo qué hacemos, preguntarle al ofensivo, quieren asistentes. Él le permitía a Barea opinar. Y lo puso de padrino de Doncic, del fenómeno esloveno. Le dijo, tú eres el padrino de él, le vas a hablar en español para que nadie los entienda. Cuando esté en el banco, tú le vas a gritar qué tiene que hacer. Y Doncic le tiene un respeto tremendo, tú sabes, porque lo de Barea es lo que tú dices, libra por libra, es como si fuera boxeador. No, y se preparó. Entonces, la gente, o sea, tú tienes que tener el ADN de eso, o sea, pero tienes que tener la dirección. Papá y mamá son dos superestrellas ahí, y toda la familia. Toda la familia. Pero, o sea, y el que conoce él tiene un tío, Juan, un hermano de Marta, es coach de tenis también. También. Oye, Barea fue acomodador en San Sebastián con Jason, que era el hermano, y ganaron el campeonato de voleibol. Fue campeón de tenis de Puerto Rico a los 12 años en la categoría de 14. Ahora mismo me dicen que jugando golf tiene un handicap que tú lo tienes cuando ya tú llevas 10 años jugando golf, ¿sabes? Tenis de mesa es un fenómeno. Él le gana a los chavitos a Carla y le ganaba. Una vez le preguntó a Jason Key, yo tengo una anécdota que él me contó. Jason Key le dijo, vamos a jugar tenis. Y le digo, pero la Barea le dijo, con chavo. Entonces Jason Key dice, sí, apostamos a los chavitos, 100 pesos. Y entonces Barea le dice, ¿cuándo te aprendiste a jugar tenis? Le dijo, en la universidad. Le digo, tú no me puedes ganar a mí. Y le dice, ¿pero por qué? Dice, porque tú aprendiste en la universidad. Yo juego tenis de la cuna. Le digo, de verdad. Dice, vamos a jugar para que tú veas. Y lo mató. Me dicen que el hijo, Sebastián, se está convirtiendo en tremendo tenista, porque la abuela le está enseñando, y en tremendo jugador de baloncesto. Y eso es importante. Sí, porque lo llevan en el ADN. Lo llevan en el ADN. Volvemos a una de las frases legendarias tuyas que son para todas las épocas. Los 12 magníficos. Esto es para la selección. ¿Cuándo se te ocurre? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Cuál es? Precisamente lo que estábamos hablando ahorita. Cuando Puerto Rico tiene aquel triunvirato de jugadores. Que eran magníficos de verdad. Bueno, la gente sueña con eso. Y algunas veces somos injustos, ¿no? O sea, ¿por qué no hacemos esto? Porque no. O sea, todos los boxeadores no pueden ser como Wilfredo Gómez. O sea, cuando yo he entrevistado a todos los jovencitos que quieren ser boxeadores, yo les digo, mira, tú puedes hacer 2 cosas. Tú puedes irte al YouTube, vas a ver las peleas de Wilfredo Gómez, más lo que te diga tu entrenador, tu preparador, y ahí está la universidad. Si quieres darle un poco para atrás, está Sugar Ray Leonard. Ok, hasta ahí tienes Oxford y tienes Yale. Pero si quieres ir a Harvard, Sugar Ray Robinson. Oye, si tú no aprendes de eso, ¿cómo es que se hace? ¿Cuándo es que se hace? ¿Cómo? Tú y yo estábamos hablando de Oscar Valdés en la reciente pelea. El tipo se reinventó
Sí. Porque si no llega a pelear así, lo matan. Lo matan, sí. O sea, pues tú te tienes que reinventar. Cotto, que ha sido un tremendo peleador, la segunda pelea con Margarito, se reinventó. Oye, y le dio una salsa. Dice Canelo que la pelea más dura que ha tenido en su vida fue con Cotto. Todos los tipos. Sí. Todos los tipos que han peleado con Cotto. Mayweather, que salió cortado. O sea, la gente, algunas veces somos injustos. Sí. O sea, Chu y yo no lo somos, pero nos vamos a incluir. Sí. Cotto, que sí. No, oye, Cotto ha sido un peleador extraordinario, tú sabes. Y no solamente eso, la gente le gusta. O sea, el tipo era exciting. Y eso en el boxeo, además, en el deporte. Aprendió inglés, bueno, él sabía un poco que él había nacido en Estados Unidos, pero aprendió inglés y entonces la prensa era loca con él. Todos lo elogiaban, todos los narradores decían que ese hombre lo vino a dar todo en el ring. O sea, eran peleas bien excitantes, ¿no? Pero volviendo a lo mismo, si nos tocara hacer, tú sabes, los parangones son bien difíciles, pero si te tocara hacer a ti un equipo ideal, pero 5 jugadores nada más de baloncesto, de la 1 a la 5, ¿cuál sería ese equipo ideal tuyo? Bueno, tiene que estar el Piculino Ortiz. Obligado. Tiene que estar Piculino Ortiz y ahí tú tienes una disyuntiva. Cuando vas al backcourt, hay 3 jugadores que son, o sea, que tú dices, bueno, pues uno de ellos, vamos a mandarlo al banco, pero es que son 12, ¿verdad? Pero puede estar en el banco. Claro. Usted tiene a Barea Arroyo, sí. ¿ok? Y a Pachín Vicente. Aquellos que no vieron a Pachín Vicente, yo lo vimos muchas veces, y yo lo aprecio porque fuimos amigos y compañeros míos de transmisión. Óigame, esos 3 tipos, y todavía yo hablé con Viejo y le dije, ¿qué tú crees? Y me dice, Pachín era mejor que los dos. Sí. Pachín era mejor que los dos. Y entonces cuando... Tinajón Feliciano. No. Y entonces cuando tú vas a evaluar eso, y tú dices, yo tuve la oportunidad de hablar con Pachín y dije, ¿qué tú echas de menos? ¿Qué es lo que tú no hiciste? Y dice, yo lo que lamento es haberme graduado de Kansas State un año antes. Y me dije, ¿qué pasó? Yo sabía lo que había pasado. Dice, porque el año próximo vino Will Chamberlain. Sí. Y yo hubiera hecho 3,000 asistencias. Y ese récord no... Claro. ¿Tú entiendes? Stockton no lo hubiese hecho. Sí, porque él era... Y hablando de Chamberlain, ahí tú tienes un tipo que aunque está en el pasado, cambió como Baby Ruth. O sea, la gente lo menosprecia y tú tienes que explicarle. Y es lo que hablamos de los estudiantes. Mira, el NBA no es de Michael Jordan para acá, ni de LeBron James. Hay unos tipos que existieron, Dr. J, Oscar Robertson, Will Chamberlain. Ese tipo era un tipo, salvando la diferencia, como Barea. Sí. Ponlo a hacer esto, el tipo lo hace. Inventó el voleibol de playa. Una vez que no hacía asistencia y entonces terminó líder en asistencia, en rebote y en punto. Cambiaron el sistema de línea para el tiro libre, para abrir esa brecha debajo del aro, porque el tipo era un atleta tan súper espectacular que en un momento había un tipo que se llamaba Cassius Clay, que era más bajito que él, y el tipo era fuerte y cogía karate, 20 cosas, y lo metieron en unos gimnasios del Madison Square Garden para entrenar. ¿Tú te acuerdas de ese detalle? Sí. Que el proyecto no caminó, pero que él dijo, vamos por encima, yo me gano a este tipo. Mira, y jugó voleibol también, era un fenómeno en voleibol. Inventó el voleibol de playa. El voleibol de malla. Tú sabes que tú dices... Es que en la vida ha habido unos atletas y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de ser una isla tan pequeñita, de haber dado aquí, de haber parido, por decirlo así, gente buenísima, gente que han marcado una época. Tú sabes que tú dices, diablo, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo ha sido? ¿No? Porque aquí, fíjate, las organizaciones deportivas no han estado a tono con la calidad que han tenido nuestros atletas. Nuestros atletas han sobresalido a veces más que el apoyo que recibieron, ¿no? De organizaciones deportivas, de federaciones. Decisiones individuales de la familia. Oye, ahora mismo está jugando Adriana Díaz en Qatar. Adriana Díaz de Utuado. Número 18 en el mundo. Está en China allí. Lo mismo se pierde. Los otros días le ganó a la que fue primera en el mundo el año pasado. ¿Sabes? A una china, tú dices, Adriana Díaz. Eso es maravilloso. Y como compite esa tenis niña. De mesa. Ping-pong. Ping-pong. Y esa muchacha tú la ves como compite, cae abajo. Y ahí es que es buena ella cuando cae abajo.
Si vamos para encima, que ahí es que yo peleo cuando caigo abajo. Eso fue una de las primeras entrevistas que yo hice de ping-pong, cuando le decían así, Sí. con el campeón, Kaki Fernández. Kaki, que yo le ganaba a Fufi acá en donde está el casino ahora, que es la YMCA, en San Juan. Que ahí era Fufi era muy bueno. Ahí era que este zurdo tiraba bola, que jugaba baloncesto. Zurdo no, el derecho, que metía 1000 puntos. Él iba a practicar allí. Se me olvidó, que después fue asistente y todo. Y en la YMCA. Kaki Fernández, ¿cuántos campeonatos ganó aquí? Sammy Betancourt. Sammy Betancourt. Sammy Iba a practicar allí. Sammy tomaba 1000 tiros allí. Tú sabes que Fufi fue maestro mío en el colegio. Sí. Entonces yo tuve la oportunidad cuando fui a jugar allí baloncesto recreativo, ¿no? Iba al gimnasio Ángel F. Espada. ¿Ok? Y entonces habían, como el gimnasio de la Central High, que era de tabloncillo. Nosotros jugábamos, habían 2 canastos laterales, a ambos caras, o sea, eran 4 canastos, 6 en total. Y entonces los malangos jugaban en los laterales y los bravos de Cochise en el medio. En el medio. Y no jugaban cancha entera, jugábamos cocina, ¿no? Y las cocinas en el colegio estaba César Bocachica, Jaime Frontera. O sea, en un momento estuvo Rafael Valle, Fufi Santori. Y entonces el coach, sí, señor, ingeniero mecánico. Y entonces el coach mío no, el maestro mío de cálculo. Era un magnífico jugador, jugó en la NCAA, oiga, Mr. Francis. Y entonces yo iba al gimnasio y donde jugaban los malangos, yo no era el más malango, yo se lo aseguro. ¿Ok? Porque podía hacer una cosa que cuando yo voy apadrinado con el maestro mío de cálculo, dice, Rafael, faltó uno aquí. Y entonces me acuerdo que dice, tú vas a jugar con este grupo. Y el grupo que jugaba estaba Boca Chica, estaba Fufi Santori, estaba Francis. Y Fufi Santori, que era mi maestro, me dice, Canito, te vamos a coger, pero es para que tú pases la bola. No se te ocurra tirar, porque yo te veo mucho tirando. O sea, y una gran amistad con Fufi. Fufi conmigo, imagínate, yo me lo llevé al Nuevo Día. Yo fui el que quería aquello de los pronósticos y después entonces hablé con Tuto y Tuto lo llevó a Guapa. Oye, Guapa fue un genio. Sí. Es que era un genio. Sí, no. O sea, Fufi. Un genio. Fufi, y como jugaba ajedrez. Sí, señor. Todo. Ping-pong, tenis. billar, todo. Póker, lo que tú quisieras, él te lo jugaba. Y un ser humano exquisito. No, un tipo... Y tú sabes que él fue el puente para que Jaime Barea y Marta se casaran. Porque Marta se había casado con Humberto Rodríguez y tuvo a Jason de hijo, se divorciaron. Conoció a Jaime, que era waterpolo, se enamoraron, pero Fufi fue. Sí. Que le presentó a Marta. De hecho, cuando yo hago el libro de Barea es gracias a Fufi, porque yo no tenía el teléfono. Y yo, mira, como yo quiero hacer un libro de Barea ahora para Mayagüez 2010, que era el abanderado, y me dijo, yo te voy a dar el teléfono de Marta y llámala de mi parte. Y yo llamé a Marta y Marta me dijo, hoy es jueves, vente el sábado que vamos a estar con José Juan en un apartamentito que él tiene aquí cerca de la playa en Rincón. Vente para acá. Y fui para allá. Y le propuse a Barea hacer el libro y Barea me dijo, lo que digan papi y mami, yo no tengo ningún problema. Haz el libro, yo tienes el luz verde en mía. Y yo me voy con unos panas para la playa del combate. Me dijo él a mí. Porque a él le gusta darte el palito, tú sabes, y entonces Jaime me dijo, mete mano, y yo metí mano. Y en 2 meses me senté, me acuerdo que era un Starbucks aquí frente al Hotel Marriott. Me senté ahí en una mesa todos los días, 7, 8 horas, sin descansar. Y ahí escribí el libro, tú sabes. En otra ocasión, yo sé que tú tienes un montón de vivencias. Háblame de tus memorias, que estás escribiendo tus memorias, sí, ¿no? Estoy escribiendo las memorias y eso yo me creía que era simple. Lo que pasa es que tenía diferentes cosas que hacer y va a haber muchas cosas. Aquí traje el caso de la pierna, que es importante porque eso me ayudó en la motivación. Y yo creo que cuando uno está en cualquier disciplina, tú tienes que tener una motivación. Tú no puedes dejar, como dicen en mi barrio, que nadie te dé manigueta a ti. O sea, eso de Barea que estamos hablando, que vienen unos compañeros a decirte, no, tú no puedes claudicar. No, tú tienes que tener criterios propios y tú tienes que saber
que hay veces que mejor es no decir las cosas y ser más cauto en lo que uno habla. Pero yo creo que la pasión, la dedicación, la responsabilidad, o sea, el sentimiento de que tú quieres llegar al máximo de tu potencial. Si tú vas a ser excelente, pues usted no puede ser menos que eso. No puede ser menos. Va a haber gente en el camino que usted va a tener y va a confrontar problemas. No sucumba a eso. No mire para atrás. Sí. O sea, siga para adelante y usted puede tener la seguridad que si hace todos los esfuerzos pertinentes y mantiene una vida sana, de disciplina, de amor al prójimo, que es importante, eso, óigame, usted va a llegar donde usted le dé la gana. La pierna mala mía fue, haciendo un parangón, una comparación contigo, en que a mí me decían que yo no podía trabajar porque yo no tenía experiencia. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a tener experiencia si nunca me han dado la oportunidad? Entonces, yo todo lo he engendrado en pasión. Si tú no tienes pasión por lo que tú haces, nunca vas a llegar a nada. Tienes que tener pasión, dedicación y preparación. Tienes que prepararte. La gente no se quiere preparar. Y seguir estudiando continuamente. Continuamente. Yo no he dejado de estudiar. ¿Quién era Sayón? El premio Sayón. Pero ¿y por qué los compañeros que en ocasiones, hace tiempo, ¿tú sabes quién era Sayón? ¿Por qué ese premio se llama Sayón? ¿Qué fue lo que hizo ese señor? En el trayecto. Pero antes de Sayón vivía más gente. Claro. ¿Ok? Y había un tipo que se llamaba Tris Speaker. ¿Ok? Sí. Y Ty Cobb. No el de la película. Entra para que tú veas quién era el Ty Cobb, que en estos tiempos del Salón de la Fama, ni Baby Ruth ni Ty Cobb hubieran llegado rápido. Sí. Hubieran tardado. No, pero es que hay unas cosas que tú te quedas, que uno se queda a veces patidifuso. ¿No? Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a mí me pusieron tantos valladares para yo poder ser? Primero, el estigma de no haber nacido en Puerto Rico, de que yo había nacido en Cuba. Entonces, cuando me querían menospreciar o ofender, entre comillas, me decían, pero ¿qué se cree este cubano criticando? Entonces, a mí me duele porque mi familia es de aquí. Mi padre nació en el barrio Almirante Sur y se fue a los 2 años para Cuba. O sea, que yo soy lo que se llama un cubano puertorriqueño por sangre, ¿sabes? Porque lo soy, además lo he vivido y lo he sentido. Y yo siempre le digo a la gente que yo soy, ¿cómo es la palabra que yo uso? Puertorriqueñista es lo que yo uso. Yo no soy puertorriqueño, soy puertorriqueñista. ¿Por qué? Porque yo tengo la cultura puertorriqueña, más que la cubana, porque yo la he vivido, yo la he sentido. ¿Tú sabes cuándo yo me di cuenta, Rafa? Cuando a mí me tocó ver un juego de baloncesto entre Cuba y Puerto Rico, que tocaron los himnos. Esa es buena. Y la borinqueña la sentí más que la bayamesa de Cuba. Ahí ya tú estabas vacunado. Estaba vacunado. Estaba vacunado. Esa fue la Pfizer mía. Yo dije, espérate, el COVID mío fue cuando yo sentí la borinqueña, que no es un himno como el mexicano de guerra, ni la bayamesa, que al combate, al correr, bayamesa. Eso es un himno de guerra, eso te para los pelos. Sí, la borinqueña, una canción sencilla, una cosa. Eso que tú señalas es importante y para resumir, los mentores. Yo los veía de lejos, después fueron mis mentores, Emilio Ejeike, Ponflores. O sea, el mismo Juan Maldonado, que hay un cuento. Pepe Seda también, ¿no? Pepe Seda. Okay, sí, o sea, increíblemente, Pedrín Zorrilla, Ernesto Díaz González, que me ayudó y me dio esa oportunidad, es importante. Y yo sé que él está escuchando, o sea, es importante que... Pero hay un sector que fueron muy amigos míos y fueron muy impactantes en mi desarrollo. Y fue un grupo de cubanos que yo sabía que existían. ¿Ok? Cuando vinieron aquí, yo los veía de lejos y después fueron mis amigos. Ramiro Martínez, Felo Ramírez. Manolo de la Reguera, Ray García. Ray García. O sea, tuve una... Aquí hubo un momento en que los 3 editores deportivos eran cubanos. René Molina en El Mundo, Manolo de la Reguera en El Imparcial y Ray García en El Nuevo Día. Yo llamaba a cualquiera de ellos. ¿Te acuerdas que Manolo de la Reguera se llamaba Mesa Revuelta? Exactamente. Porque era como gossip, eran unas notitas cortas. Tú sabes que yo llegué a escribirle las columnas de Ray García cuando viajaba. Y
Ray García, yo tenía que adoptar el estilo de Ray García. Ray García no escribía igual que yo. Ray García repetía mucho las mismas palabras. Era un estilo que él tenía. Yo tenía otro estilo. Y entonces la gente me decía, ¿y cómo tú puedes hacer la columna de Ray si tiene un estilo distinto al tuyo? Digo, porque me tengo que adaptar a él. Estoy pensando como piensa él. Él para remachar algo te lo repetía 3 veces, 4 veces. Tú sabes, si te iba a decir algo te lo decía 3, 4, 5 veces. Yo me acuerdo que él se fue a ver la pelea de Foreman y Joaquín Román. Y me llama y me dice... Tan lejos por allá. Me dice... Y tan corto. Me dice, Bildele lo llevó y me dice, escríbete una columna y di en la columna termina diciendo que yo creo que puede ganar Joaquín Román si le pasa del sexto round. Me acuerdo de eso. Si le pasa del sexto round. Yo le digo, Ray, me la está poniendo difícil. Y me dice, acuérdate que Bildele lo preparó con una soga, que yo lo veía en el gimnasio Manta Corona, dando vueltas, porque Bildele insistía, que ese era el zorro del boxeo, que cualquiera que le durara 5 o 6 rounds a Foreman se iba a cansar y iba a perder. En teoría. En teoría. En teoría. Y Ali lo hizo. Sí, pero era Ali. Le dijo, y entonces hay una cosa que es los intangibles. O sea, tú dices, ese tipo es el mejor prospecto, pero a saber si tiene mala vida. O sea, o no tiene corazón. Sí. Cuando le den el primer tutazo, que se maree, dice, anda, yo mejor me quedo abajo. Sí. Sí, eso pasó. Sí, eso fue. Cuando Ali lo tumbó. No, estaba Nidia Caro terminando. Joaquín Román, bendito, de Cabo Rojo. Eso buen muchacho. Buen tipo. Creo que vive en la Florida. Está en la Florida. Yo lo quiero mucho. Pues bueno, Rafa, un placer. Ya esto terminó ya. Vamos a llamar al hombre que edite esto y vamos a averiguar cuándo sale.